Bueno, perro, ya estamos. Alégueme, pero vi que buenas a los seguidores. Buenas noches. Problemas técnicos para empezar. Listo. Buenas ¿Cómo estás? noches. O días. Pues no, porque puede ser cualquier momento O tardes. del día donde la persona lo vea. Exacto. Tú no te preocupes, tú sigue escuchando o viéndonos. Bienvenido a la Galería Transformando mi Assembly. Muchas gracias. No, me refería a ellos. Está bien. A ti que nos estás escuchando por allá. ¿Cómo estás? ¿Viste ese pecado? No. ¿Qué más, Juanca? ¿Cómo va todo? Bien, excelente. ¿Cómo te sientes después de haber retomado la charla desde diseño? Hubo varios compañeros de diseño que estuvieron muy contentos. Sí, estuvo chévere, me gustó retomar esos temas. Importante. Sí, bacano. Leer ese tema es chévere, es muy bacano. En la academia es un tema muy bacano. ¿Para qué? El diseño es muy apasionante, creo. Sí. Bueno, supongo que muchas personas que estudian o que trabajen y vivan de otro tipo de carreras lo sentirán así, ¿no? Pues a fin de cuentas, la pasión es la que nos mueve. Todo el proceso de, pues si se puede estudiar o si se puede ejercer un trabajo que realmente le guste a uno, la pasión es la que lo monta uno ahí, ¿no? Entonces, en nuestro caso, el diseño nos apasiona bastante. Pero bueno, anteriormente hablamos sobre una introducción muy básica sobre el diseño y usted me comentó que a usted le gustaría hablar sobre la historia del diseño industrial. Entonces, ya entramos en materia, De un porque el tiempo es escaso. tiempo nos apremia. Entonces, todo inicia en el siglo XVIII. Es un antes y un después más o menos. 18 y 19. Entonces, antes, digamos que había un gremio, un grupo de personas que hacía el diseño de los objetos y que los hacía. Ese gremio de personas eran los artesanos. Entonces, digamos que, obviamente, la calidad de los objetos dependía de la calidad de la mano de obra del artesano. Y obviamente, pues, después de una vida de dedicarle horas y horas y horas a un arte, a una actividad, obviamente esa persona iba a terminar siendo muy buena en lo que hacía. Por ende, las cosas que ellos hacían tenían una calidad visual y de técnica muy elevada, por lo que los precios por los cuales los vendían eran muy elevados, eran muy requeridos, muy exclusivos. Digamos que se les llamaba dibujantes a las personas que hacían los dibujos o a los artistas que hacían los dibujos del objeto. O aprendices. Sí, o sea, estamos centrados en una época básicamente como de monarquía todavía, ¿no? Donde se mueve todo el tema de artesanos, que son los que fabrican pues diferentes piezas. Inclusive en la edad de Da Vinci, a donde se hacía eso, era muy artesanal la cosa. Pues es que el Renacimiento igual todavía estamos con reyes, Solo con príncipes, entonces todo el Renacimiento en parte tiene toda esta época muy marcada todavía por estos grandes líderes que se rige por monarquía a fin de cuentas, ¿no? Entonces el trabajo de artistas como Da Vinci, como Botticelli, como Miguel Ángel, pues son artistas que dependían también de esos mecenas, en ese caso, que eran pues los que les daban la plata y los que los contrataban para hacer ese tipo de cosas. Y de alguna forma, Da Vinci era un artesano. Fue un artesano construyendo diferentes tipos de artefactos para resolver problemas. Y pues él era curioso de todo lado, ¿no? Era como el cacharrero de aquí para allá, todero. el todero, pero con mucho ingenio, tal vez. Y hay algo muy importante, y es que en esa época cada objeto era único. Por ende, ¿Qué hace la artesanía? comentaba antes, era un objeto hecho meramente por una persona y esa persona solamente se dedicaba a hacer ese objeto. Por ende, era único. Puede que el diseño hubiera sido igual, pero ese objeto que salía era único, lo que le daba más valor al objeto. Como hablar de los herreros, de los escultores, de los pintores, Por favores, orfebres. O sea, había un carpintero. trabajo específico, un oficio, a fin de cuentas, ¿no? Un oficio, el panadero,
el carnicero, sí eran oficios específicos, pero pues en el tema del arte, el artesano hacía como objetos o productos mucho más Y específicos. lo chévere es que digamos que pues cada gremio tenía sus secretos. Y esos secretos de producción o de diseño solamente se quedaban dentro de ese círculo. Lo que le daba aún más ese prestigio que tenían, ese nivel y ese valor. Pero todo cambió en el siglo XVIII más o menos. Porque, Algo más dramático. pero todo cambió en el siglo XVIII. Porque en ese siglo, más o menos en el año 1792, se acaba la monarquía en Francia. Más o menos. Entonces está Luis XIV, el capitán, pasa toda la revolución francesa y como producto de ese proceso histórico nacen dos clases sociales muy importantes que van a ser la burguesía y el proletariado. Importante. Entonces de ahí y el comercio van a salir nuevas tecnologías. Lo que pasa es que, perdón con que lo interrumpí, hubo un cambio muy fuerte y es el tema de cuál era el factor de ingreso económico de las sociedades. Venimos de una sociedad donde el factor como principal de movimiento era la agricultura. Entonces estamos en toda esta zona de que los campos sean los que brinden las ganancias. Y después empezaron a formar los pueblos, las sociedades que se terminaron volviendo ciudades pequeñas y pues que con el paso del tiempo siguieron en trabajo de progresión, crecieron más. Y en ese orden de ideas ya llegamos a que las monarquías ya no eran la jerarquía que regía a todos. Y ahí es cuando entonces los que eran como los plebeyos, por decirlo así, de estas monarquías, tuvieron la oportunidad de entrar a ser los burgueses La gente con de la plata, época. lo que hizo. Exactamente. Obviamente, y pues como la gente que tiene plata, que tiene más plata, se ideó maneras de conseguir más plata. Entonces se ideó nuevas herramientas y nuevas tecnologías, y ahí es donde llega la revolución industrial. Pero hay dos elementos o dos objetos, dos inventos que hubieron muchos inventos, muchos en esa época. Hubo muchos inventos. Pero habían dos que eran como o que fueron muy importantes, que fueron la máquina de vapor de James Watt y la máquina hiladora de James Hodgeberg. Bueno, hay una cosa interesante. Ahí, mientras usted lo comenta, está hablando de la máquina de vapor, que fue uno de los primeros inventos como revolucionarios Sí. que marcó pues un hito diferente, ¿no? Antes a punta de caballos y luego ya habían transportes que con la máquina de vapor pues dio la posibilidad de transportarse de otra forma y de ahí empezar a desarrollar otro tipo de equipos o de maquinarias que funcionen para diferentes trabajos. Sin embargo, hubo un man que se llamó Herón de Alejandría, que fue un ingeniero griego, que inventó la primera como máquina a vapor, por decirlo así, muy sencilla. ¿En qué consiste? Consiste en que, pues acabo de aparecer la imagen, ¿no? Como para que todos hagan la idea más fácil, pero si nos está escuchando, consiste en tener dos varillas verticales con un eje central que pasa en la mitad de las dos varillas que lo sostienen. Entonces, haga de cuenta, estas son las dos varillas, acá pasa el otro. Dentro de esa varilla central hay una bola, una esfera completa. Y esa esfera tiene una salida de un tubo, por decirlo así. Abajo se pone algo que la caliente y dentro de la esfera hay agua. ¿Qué pasa cuando se empieza a calentar esto? Pues que la esfera empieza a girar por la presión que genera el vapor al salir. Y esa fue la primera como máquina. Okay. Me pareció interesante porque dije, Sí. ¿quién será el primer creador? Claro, James Watt pues es el que le da mucho más flow y en realidad hay como varias personas que empiezan a trabajar porque pues cada uno empezó a desarrollar un mecanismo diferente para hacer que la máquina fuera mucho más funcional en muchos sentidos y pues como todo, ¿no? Como a perfeccionar la labor y en ese orden pues como que fue creciendo más. Claro. Dato curioso ahí. Y pues desde ahí ya comienza la producción en masa de varias cosas, pues porque esas tecnologías, esas herramientas facilitan la creación de objetos. Y digamos que aquí lo que hacía una persona, que era el diseño y la producción, se divide en dos. Entonces, esa persona ya no es la que diseña y hace,
sino que esa persona es solamente la que diseña. Ya, la que hace es una máquina. Hay algo bien importante y es que cuando hablamos de esta mecanización como del trabajo, ya empezamos a sacrificar un poco el tema de la calidad con la cantidad. Entonces, pues, básicamente el diseño industrial empezó como el enfoque de sacar muchos productos en masa. Pero el hecho de sacar muchos productos en masa implica que no va a tener un nivel de calidad tan alto como lo podría tener hacer solo uno, que era lo que hacía el artesano. Entonces, ese es como el primer sacrificio que empieza a entrar dentro de este tema de mecanización de trabajo. Y digamos que un dato curioso es que acá ya se crea, o pues se inicia la idea de diseño industrial, que es creación de objetos de diseños, de ideas, con enfoque en la producción en masa, ya no en la artesanía, sino en masa, en producir muchas cosas, pero esas cosas tienen que tener un proceso de diseño anterior. Y la palabra la palabra diseño comenzó a tomar como esa forma, esa característica de que el diseño es todo aquello previo a luz verde a que un producto se lance a la fabricación. Y como decía Juanpa, pues obviamente la calidad se esfumó, porque los dueños de estas máquinas que querían plata y plata y plata, obviamente se enfocaron en la cantidad, no en la calidad. Además de eso, también contrajo problemas sociales, en donde las jornadas laborales eran larguísimas, como 14 horas diarias. Los niños los contrataban para trabajar horas y horas y horas seguidas sin descanso, sí, un pago muy malo, sin vacaciones, sin todo lo que conocemos hoy en día. Es como esta época, pero un poco atrás. Claro. Sí, las condiciones laborales eran uno de los temas más complejos que terminó desatando el tema de la revolución. El hecho de que una máquina haga el trabajo por uno también pues se vuelve muy complejo, ¿no? Porque pues me quita la oportunidad de trabajar. Un poco tal vez lo que estamos viviendo en esta época, que es con las AIs, que dice como, fue pucha, ahora esta máquina puede hacer la labor que yo hacía. O la típica película como Tiempos Modernos, donde vemos ahí a Chaplin. Claro, y pues, obviamente muchas personas perdieron su empleo. Las mujeres y hombres que lavan la ropa. Esa era industria tenaz. Que era una labor muy popular y famosa y que tenía mucha gente trabajando. Esa gente que hace un trabajo. Obviamente, pero la máquina, hay una máquina hiladora mecánica. Obviamente, esa gente para la calle. Las personas que pasaban los libros, que su trabajo literalmente era escribir lo más parecido posible cada libro para que pareciera una copia, perdía su trabajo por la imprenta. Había una persona, me acuerdo mucho, en la Edad Media y en las épocas posteriores, que se dedicaba solamente, ustedes no han visto que en libros antiguos la primera letra de algún párrafo es así Gigante. grande, con detalles, con colores. Había una persona que se dedicaba solamente a hacer esa letra. Obviamente también se fue. Entonces, cosas positivas y cosas negativas pasaron. Algo positivo es que el diseño comenzó a ser visto ya como algo académico. ¿Por qué? Porque con base y gracias a toda esta revolución industrial surgió algo que se llama The Journal of Design And Manufacturers. Y este fue creado por Henry Cole y la única función de esta revista de diseño era la de promover la idea de un buen diseño. Y eso es muy importante porque, claro, venimos de la época entonces donde todo hay que tratar de hacerlo bien bonito, y en ese orden de ideas ya empieza a tener mucho más en cuenta la tríada del diseño, que es forma, función y uso. Cumplía la función, sí. Estéticamente era como muy bonito, o estéticamente era muy feo. Entonces había que empezar a trabajar en que esos tres elementos funcionaran bien, sin que la estética afectara a la función, sin que la función o la forma afectara el uso, ¿no? Entonces cada uno de los tres tenía que empezar a trabajar bien.
y empezar a pensar que más allá de solo diseñar por diseñar, hay que hacer un buen diseño, pues es básicamente como lo que uno diría, como voy a hacer un buen trabajo, pues para hacer un buen trabajo tengo que tener esto, esto y esto, que es como empezar a generar metodologías o parámetros para que funcione mucho mejor lo que uno quiera llegar a hacer. Pero entonces pasa algo muy curioso, es que obviamente la calidad, como ya se habló de la calidad y la belleza, la estética de las vainas eran feas, muy feas, porque pues la tecnología era nueva en ese momento. Entonces, para, digamos que los gobiernos, para dar a conocer la capacidad de fabricación de los elementos, en Inglaterra se hizo como una feria, un evento muy grande, que fue la Gran Exposición en Londres. Chan. Y esta se hizo en el muy famoso Palacio de Cristal de Londres, que se quemó lastimosamente. Pero digamos que ese tema es para otro video, porque la creación, la concepción de ese edificio, la historia es muy bacana, porque en resumen, lo vamos a ver después si quieren. Digamos que la corona inglesa reunió a los mejores arquitectos e ingenieros del país y de Europa. Entonces la corona quería un edificio que se viera elegante, sencillo y que se pudiera transportar, porque una vez que se acabara esa feria, ese edificio se iba a pasar a otro lado. Ninguno de esos manes, ni ingenieros ni arquitectos, pudo. Y fue una persona muy X, la cual se ideó los planos y la idea del edificio, y fue él quien presentó la idea, y fue esa idea la que ganó. Era con jardinero. Un jardinero. Así que Un jardinero contra arquitectos y ingenieros. usted puede ser el más putas haciendo muchas Sí. cosas, pero en realidad, si tiene la idea clara, si tiene la pasión, se puede romperle la madre a todos los que sean profesionales. Exacto. No es necesario ser el más técnico o más estudiado. A veces una persona experimentada y con un buen diseño puede lograr cosas Exacto. muy buenas. Entonces, obviamente, pues en esta feria, en este evento, se vieron muchas cosas, tanto de la tecnología como de las artesanías. Pero fue muy obvio que las cosas hechas con la tecnología eran muy feas. Y de todo este revuelto surgió un movimiento muy famoso, muy importante, el cual es Arts and Crafts. Sí, el Arts and Crafts, el cual fue un movimiento que Espero que ya me perdí dentro del Arts and Crafts. No, te tocó. Bueno, entonces Me perdí dentro. era un movimiento que quería regresar y volver a las prácticas y a las artes de la Edad Media, a esa Como a lo bello. vocación de dedicarse a hacer una silla bien hecha a mano, con calidad, con estética y con una función de que sí sirva. Pero también es un poco un movimiento que tiende como a lo natural, ¿no? Sí. También como a la naturaleza, a buscar el tipo de formas mucho más curvadas en ese sentido, como en los objetos, y empieza a marcar muy duro en el diseño. Sí. Empieza a marcar fuerte, pero con el afán de buscar la parte como linda y estética del objeto que se esté diseñando. Entonces ahí es un movimiento bastante importante. Sí. Entonces se dice que el fundador o el personaje más importante dentro de este movimiento se llamó William Morris, que fue un joven, una persona de familia con plata. El señor estudió arquitectura, trabajó como arquitecto, se casó, fundó su propia empresa de diseño y de arquitectura. Y digamos que ahí comenzó a sacar objetos y elementos con toda esta filosofía de lo antiguo. Y lo bacano, lo chévere, lo que me gusta es que ellos buscaban no solamente volver a las raíces, sino también como que todo tuviera armonía. Digamos, como cuando uno va, no sé, a Home Center y ve todo un set de sillas y de sala que tienen color igual, estilo igual, materiales parecidos. Ellos buscaban eso, de que la estética de verdad fuera importante, porque, como ya mencionamos antes, los elementos hechos con las máquinas eran horribles. Digamos que Pues él hizo un poco el arranque como también en el trabajo de diseño de libros, ¿no? El man diseñaba como sus propios libros sí,
digamos que acá tengo que pena. Algo importante, qué pena es que con el paso del tiempo, la segunda generación de los pensadores y artistas del Arts and Crafts no rechazaban la máquina, sino que comenzaron a abrazarla, comenzaron a fusionar lo antiguo, lo artesanal, junto con lo moderno y la máquina. Y esa filosofía de lo moderno y con la máquina lo aplicaban a escultura, lo aplicaban a carpintería, artes escénicas, encuadernación, a pintura, arquitectura, diseño de objetos, a todo lo que se pudiera aplicar de antiguamente. Tendió a ser un movimiento que buscaba que se generara una buena relación y articulación, y por ende una buena armonía entre la industria y entre el arte, que las dos trabajaran bien para que precisamente pudiera trabajar dentro de diferentes campos. Sí. Y lo que usted dice es muy importante, ¿no? Porque de alguna forma, tratando de traerlo acá, es cómo podemos ver también las AIs, en qué cosas nos pueden llegar a beneficiar sin tampoco tener la necesidad de usarlas todo el tiempo, ¿no? Entonces supongo que ellos en su momento fue como, se nos metieron las máquinas, son parte fundamental de la economía, no podemos hacer nada. ¿Cómo trabajamos en Eclair? Aprovechémoslas Para que funcione bien. Y a fin de cuentas, gran parte de las cosas que uno diría estéticamente muy funcionales en la actualidad son procesos industriales muy bien trabajados por máquinas que logran unos acabados brutales, ¿no? Sí. Si nos vamos, no sé, a la industria automovilística, pues precisamente la mayoría de cosas que se hacen para esto es a punta de pura máquina. Y la máquina es la que deja el perfil súper detallado, súper bien hecho, como que logra un nivel de exigencia muy detallada por lo que es tan regulado. ¿En qué orden? Entonces, como Juanpa mencionaba, dentro de Alemania, que fue el lugar en donde también se movió muchas ideas parecidas a esta, había gente que se ponía y que defendía las máquinas. Entonces, los defensores de las máquinas crearon la Deutsche Werkbund, no sé si la dije bien, acaba de aparecer una máquina diciendo el nombre, Deutscher que Werkbund. traduce a Federación Alemana. Esta fue creada a la Federación Alemana de Trabajo, la cual fue creada en 1907 en Múnich. Y digamos que era como un gremio de creativos y ingenieros, creadores, artistas que hacían cosas revolucionarias con la máquina. Entonces acá va a entrar un personaje muy importante para el diseño industrial, que se llama Walter Gropius. Entonces Walter Gropius entró a esta asociación gracias a un personaje que se llama Peter Bregenz, que fue arquitecto. Entonces Gropius trabajó con Bregenz, y Bregenz lo invitó a unirse, o lo recomendó para que entrara a esta asociación. Pasaron unos años, él trabajó ahí, estudió ahí, sacó cosas, y en 1913 Gropius, que fue el trabajador que entró a la asociación, creó lo que se llamó la Bauhaus. Entonces, ¿qué es la Bauhaus? La Bauhaus es como traducción como tal, es casa de construcción. Es como el arranque ahí. Y se vuelve entonces una de las academias más importantes y de referentes más importantes que personas que estudiamos el diseño industrial ha consumido. Y que es muy posible que una persona del común haya tenido la posibilidad de ver un producto proveniente de la Bauhaus. Entonces, digamos que es como la Liga de la Justicia del diseño en la época. Porque el man, obviamente, tenía fama, tenía reconocimiento, y el man lo que hizo fue llamar a la gente más crack del mundo, pues no del mundo, sino de la región, a que trabajaran y a que enseñaran a los chicos que querían aprender sobre esta industria. Entonces, digamos que fue una escuela con una nueva metodología y filosofía del diseño industrial y de producto.
¿Por qué? Porque eran muy amigos de la máquina, de lo masivo. Y también combinaron, como hicieron algunos arts and crafts, combinaron lo antiguo, lo artesanal, con la máquina. Sino que ellos, lo que me gusta es que buscaban la perfección, buscaban diseñar y crear lo mejor posible. Porque creo que en Alemania en esa época había un término, como una filosofía de que todo se tiene que hacer bien hecho, que funcione. Si es malo, no sirve. Espera, qué pena. Y de ahí sale, digamos que ahí se creó lo que se conoce como Made in Germany. Okay. Entonces, Made in Germany era tan buena las cosas que Made in Germany significaba calidad, de lo mejor, por toda esta filosofía que cargaban estos personajes dentro de la Bauhaus. Claro, era un nivel de diseño tal, pues si usted está juntando a los más tesos en diseño en su momento, y pues cercano a la zona donde usted tiene la escuela, pues es porque son los más duros. O sea, en realidad no es porque son como hay una reunión de amigos porque sí. O sea, en realidad trabajaban para hacer objetos con un nivel de función que yo creo que es una de las cosas fundamentales en este movimiento, y es que la función fuera primordial. O sea, que realmente cumpliera con el objetivo. Y ya se pensaba como en precisamente cómo las máquinas hacían que sus procesos también fueran mucho más cautelosos, que no tuvieran tanta pérdida en el desarrollo de la producción y que también fuera fácil de producir, ¿no? Sí. Porque una cosa es que usted haga el objeto más lindo del mundo, pero que cuando lo vaya a producir, pues cómo lo va a hacer, ¿no? Me acuerdo un poco cuando estábamos en clase y uno llegaba con el objeto o el boceto así todo fantástico y le decían, pero hermano, ¿y usted cómo piensa hacer? O sea, ¿qué tipo de material va a usar? ¿Qué máquina lo va a producir? ¿Cómo lo va a transformar? O sea, aterrícele un poquito Y uno llegaba a la casa, lo hacía y se deprimía. Porque era, ¿por qué hice esto? Pero también estaba la cuestión de que uno podía llegar a desarrollar un objeto raro y en el proceso tratar de solucionar cómo crearlo, ¿no? Eso me acuerda mucho, nosotros tuvimos una materia en específico que se llamaba concretos. Entonces, Severo. una de las cosas más importantes en este proceso era cómo va a ser el molde para que usted pueda vertir el material, funcione bien y después lo pueda desmoldar. El diseño de moldes es una cosa Tenaz. brutal. Y un molde cuesta sus millones. Un buen molde, bien hecho, cuesta sus millones. Y por ende, hacer moldes para que las máquinas produzcan un buen diseño y que usted lo pueda hacer reproducir tantas veces y que el molde tenga el material con la capacidad de resistir 1000 reproducciones de una sola pieza o más, pues eso no es tan fácil. Eso requiere un nivel de diseño. Entonces es diseñar cómo lo voy a hacer, diseñar qué material va a ser, diseñar cómo va a funcionar, diseñar para qué es. Ya empieza a trabajarse toda la cantidad de conceptos que uno necesita cuando diseña. Claro, yo creo que con el paso del tiempo, que es un poco lo que pasó en el proceso del diseño, es cómo cada uno se va enfocando para algo, ¿no? Entonces había también alguien específico que decía, para que se pueda diseñar con esta máquina. Y lo pienso hoy en día, es como, de alguna forma, todos tendemos a especificarnos en algo, ¿no? Entonces un técnico que sea un duro soldante, un técnico que sepa manejar esta máquina, como que siempre va a tender a llevar a alguien que entre más al trasfondo de la cosa y por ende pues se logre como un mejor desarrollo del producto o del servicio que se está buscando. Hablando de eso, lo que me gusta de esta gente era que ellos no solamente se enfocaban en el diseño del producto o del proceso inicial, sino que ellos diseñaban toda la vida útil del objeto. Entonces le metían esa filosofía al consumo, bueno, primero al diseño, a la creación, a la producción, al consumo de ese bien, de ese objeto, y lo que pasa después con ese objeto. Entonces era todo un proceso de diseño completo. Por eso era la Made in Germany, porque los manes le metían cerebro desde el primer trazo hasta cuando ya no sirve el aparato y toca botarlo a ver qué hago con esto.
y que ya fijo tenían una idea de cómo se iba a poder resolver. Ahora, más adelante, que vamos a seguir hablando un poco más de diseño y de la historia y de cómo fue creciendo el diseño industrial, vamos a ver que nuevamente el proceso de mecanización y de producción en masa va a perder calidad, esta calidad que se logró nuevamente por empezar a programar objetos que se pudieran dañar para que de alguna forma la persona que estuviera teniendo su empresa tuviera la oportunidad de que la gente volviera a consumir. Dato curioso, eso se inició en Estados Unidos. La idea nació de los norteamericanos. Y bueno, para finalizar la historia de la Bauhaus, pues hubo un momento de gloria donde los manes eran muy cracks, muy tesos. Luego llegó la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Digamos que la Bauhaus tenía unas ideas, tal vez políticas específicas, que a cierto personaje malvado no le gustaban. Entonces ese personaje malvado mandó a cerrar la escuela. Obviamente a los que se oponían los mataban o los encerraban. Y muchas personas, muchos profesores tuvieron que irse. La sede se cambió de ciudad. Pero pues obviamente los cracks se fueron a otros países. La Bauhaus hoy en día continúa, pero pues lo que fue ya no es, sigue siendo grande, pero pues lo que un día fue ya no es. Entonces, ¿desde dónde, Juanca? Desde la Edad Media, en donde los monjes pasaban a mano libros enteros gigantes. Desde William Morris, la Arts and Crafts, desde Gropius y la Bauhaus. Y de aquí hasta el futuro. Somos Juanpa y somos Juanca. Que tengan un buen día, buena tarde o buena noche, cualquier día, tarde o noche que se sea. Chao. Se les quiere.